desde moderador. Como si fuese un participante. Así es. Y si no es, estamos en vivo. Hermano, Genial. Entonces, esto nos cogió así como de la nada. Espérame, yo abro aquí el chat para ponerlo a este ya. lado y poder leer lo que las personas están escribiendo. Dame un segundito, lo modifico aquí y quito el volumen. Listo. Estamos aquí en vivo, Sinoé. Muchas gracias por esta oportunidad que nos das. Ya tenemos algunas personas conectadas, entrando. Tenemos a Marisol Barrera, a Lenin. Tenemos 7 personas en este momento conectadas, pero se van a ir conectando a medida del tiempo. Sinoé, bienvenido. ¿Cómo has estado hoy? Muy bien, Reinaldo. En realidad un poco cansado por el tema de familia. En realidad, acá está haciendo un poco de frío en la ciudad. Y bueno, mis dos bebés se enfermaron un poco y hemos pasado una noche no muy simpática porque tú sabes que Caramba. tengo mellizos y se despiertan uno al otro. Pero yo creo que eso se contrarresta con la energía y con las ganas que tengo de poder aportar, de poder generar crecimiento en las personas, ¿no? Entonces, de todas maneras, a pesar de que estoy un poco cansado, la adrenalina y las ganas de avanzar están totales. Así que Abrazo, tengo Sinoé. ¿Y muchas ganas. de qué ciudad y de qué país te conectas tú hoy? Yo soy de Arequipa, Arequipa, Perú, ¿no? Es una ciudad hermosa, estamos un poco alto, estamos a 2.300 metros de altura, por eso es el frío, ¿no? Y no sé, en los últimos años, sabes que el clima está un poco loco, y aunque ahora no debería ser tanto frío, está haciendo frío. Pero Claro. como te digo, con el calor, con las ganas que tengo, vamos a sacar esto adelante de todas maneras. Y en Arequipa se ven muy pocas nubes, ¿no? Es una ciudad de Eh, cielo azul. sí, sobre todo en las mañanas. Bueno, todo el día en realidad y el sol es muy, muy fuerte y no hay nubes donde cubrirse. Así que al mediodía salir es terrible. Es una ciudad bellísima. Yo estuve allí hace poco, por invitación tuya, estuve allí realmente, ¿no? Sí, sí, me acuerdo el año pasado y fue una de las primeras observaciones que me hiciste, que no había nubes. Sí, Me sí, sí. acuerdo. Sí. Pero Perfecto. bueno, ya sabes cómo es el clima un poco acá en la mañana, hace muchísimo calor y ya llegando un poco la noche, pues el frío es un desierto, pues, ¿no? Entonces en la mañana calor y en la noche hace frío. Sí, perfecto. Bueno, si no, cuéntanos un poco de qué nos vas a hablar el día de hoy en este martes de Ser Coach. Bueno, hoy día vamos a hablar un poco de liderazgo y cómo nosotros podemos apoyarnos en el comportamiento no verbal o lenguaje no verbal para poder ser más influyentes, más persuasivos con nuestro liderazgo y poder llegar a las personas, ¿no? Y poder hacer que las personas capten bien el mensaje que queremos dar, entender a las personas, la emoción de las personas y poder de esta manera manejar mejores estrategias para poder influenciar en ellos. Es básicamente lo que vamos a hacer y lo que vamos a tratar de desarrollar. Tenemos algunos ejemplos y que de todas maneras, vamos a generar un poco de participación del público y espero que estén pilas ahí, que puedan participar en la última parte, sobre todo donde vamos de alguna manera unir las dos primeras partes. He dividido la presentación en 3 partes, ¿no? Las 2 primeras partes, donde vamos a hacer una pequeña introducción, donde nos vamos a ubicar en el tema, y finalmente en la última parte es donde realmente vamos a tocar de lleno lo que es el comportamiento no verbal, así que desde ya les pido a todos que se queden hasta el final, porque en el final va a venir la mejor parte. Fabuloso, me encanta. Me encanta. Bueno, a las personas que ya se conectaron, Liliana Báez, Joana Núñez, que no falta, muchas gracias por eso, Joana, a Cintia, a Mario Mellado, a Lenin, a Marisol Barrera, a Vilma Judida, a todas las personas que están conectadas en este momento, les quiero dar las gracias y quiero recordarles que esto llega a ustedes gracias a la compañía Ser Coach. Es una iniciativa gratuita que tenemos para poder capacitarnos y poder crecer como personas y como seres humanos y como profesionales. Hoy tenemos a Sinodeva Amondes, es coach, experto en comportamiento no verbal, hizo una maestría en comportamiento no verbal en la misma universidad donde yo la tomé, entonces nos Sí. entendemos muy bien por eso. Tiene ya una maestría en comportamiento no verbal y hoy nos va a hablar acerca de cómo utilizamos ese comportamiento no verbal en la línea del liderazgo, cómo mejoramos nuestra comunicación con los demás, tanto de ida como de vuelta, para poder entender lo que los demás no nos quieren decir de alguna forma y poder influenciar a través de nuestro comportamiento en las decisiones que ellos tienen. Así que, Sinoé,
antes de darte comienzo y de darte espacio libre, quiero ver los me gusta, quiero ver los deditos arriba, los corazones que quieran compartir ahí en la presentación en el Facebook Live. Y por favor les pido que compartan esta presentación para poder impactar a más personas, para poder hacer que las personas que son amigos suyos en Facebook puedan también verlas y también puedan verse influidos o influenciados por ese tipo de enseñanza. ¿Bien? Genial. Si no es, Reinaldo, yo también quiero pedirte, no puedo ver el chat de acá, a lo mejor hay algunas preguntas o algunos temas que ellos quisieran tocar dentro de esto, lo que es liderazgo, lenguaje no verbal, pedirles a todos que puedan comentarlos y de esa manera tal vez poder unir dentro de la presentación esos temas y poder tocar de alguna manera esos temas que tal vez no los tengo yo registrados o mapeados en la presentación y que pueda ser mucho más valiosa esta presentación el día de hoy. claro que sí, Sinoe. Yo voy a estar aquí detrás tuyo en el chat para poder apoyarte en todo este proceso, ¿vale? Claro que sí. Sí, genial. Entonces, si quieres, pon la presentación, ya sabes cómo hacerlo, o te apoyo con eso. Sí. No, a ver, me dices más bien si se ve. Ok. A ver, estamos aquí. Correcto, yo ya la lancé, espérame, ahora sí, Star, ¿verdad? Me faltaba Ahora, eso. Yo ahora ya sí. la puedo ver, no sé si ustedes la pueden ver. Sí, se ve perfecto. Entonces yo voy a quitar mi cámara y mi micrófono y tú me das oportunidad de contarte acerca de algunas preguntas y lo hacemos, ¿te parece? Sí, sí, genial, me va diciendo algunas preguntas y yo puedo ir contestando o acomodándolas dentro de lo que viene a ser la presentación el día de hoy, con Listo. mucho gusto. Vale, Sinoe, muchas gracias. Genial. Muy bien, nuevamente buenas noches con todos, o buenos días, buenas tardes, de donde nosotros nos puedan estar comunicando. Y lo que vamos a tratar hoy día es hablar un poquito sobre lo que es el liderazgo y lo que es influencia y persuasión, pero apoyado o aplicado a lo que es el lenguaje no verbal, ¿no es cierto? Entonces, va a ser una presentación muy rica. Como les dije inicialmente, vamos nosotros a tocar temas donde vamos a lograr enmarcar finalmente la presentación y el último tema que vamos a tocar va a ser el lenguaje no verbal, que es de donde de alguna manera van a encontrar la conexión de por qué hablamos los dos primeros temas, ¿sí? Les pido que se queden hasta el final porque esto va a estar realmente muy interesante. Iniciamos de una vez la presentación. Yo quisiera presentarme, ¿no? En realidad, a mí me gusta presentarme como la primera reglón. Yo soy hijo de Dios, padre, esposo, soy un emprendedor y soñador con pasión y humildad. Eso es lo que me ha traído aquí, y cuando Reinaldo me habló de este momento de poder nosotros generar conocimiento, generar en las personas, dije, esta es la oportunidad que necesito y estoy dispuesto a apoyarlo, ¿no? Y por eso desde ya quiero agradecer a Ser Coach y a Reinaldo por esta oportunidad. Soy miembro del GMT, de John Maxwell Team en español, también, y John Maxwell es una eminencia, es una autoridad en liderazgo y que día a día nutre muchísimo y me nutre mucho a mí también en los temas de liderazgo. Como lo comentó Reinaldo, también soy máster en comportamiento no verbal. Aparte, he hecho algunos estudios, diplomados, certificaciones en lo que es kinésica, en lo que es microexpresiones. Soy coach ejecutivo, coach certificado, ¿no? Me dedico a lo que es las capacitaciones, me dedico a lo que es poder compartir este conocimiento que he tenido la oportunidad de conocer, que realmente me ha cambiado la vida. Y si ustedes se quedan hasta el final, estoy seguro que va a cambiar también la vida de ustedes. Soy miembro fundador de una asociación también de coach aquí en Arequipa, porque como lo dije al principio, yo soy de Arequipa, Perú. A ver, algún peruano, algún arequipeño que esté por ahí, también, por favor, mándenos saludos. Y finalmente, soy director ejecutivo de Increase SBT, que es actualmente mi consultora, ¿no? No quiero pasar mucho tiempo en esto, así que quiero considerar algunos acuerdos o dar algunos consejos para que de alguna manera saquemos el mejor provecho de esta hora que estamos aquí, ¿no? Desde ya quiero felicitar a las personas que han venido el día de hoy, que se están dando el tiempo de estar aquí el día de hoy, porque eso me dice mucho de ustedes, han estado puntuales, están viniendo, y eso me dice mucho del crecimiento que ustedes quieren tener, ese crecimiento que al final nos va a permitir ser mejores líderes y poder generar crecimiento en otros. Y es por eso que les digo básicamente, hoy en este mundo que paramos muy, muy conectados, que entremos en modo avión, ¿no?
Este modo avión que nos va a permitir estar muy concentrados el día de hoy. Si tienes por ahí una hoja, un papel, un lapicero, sácalo y puedes ir tomando algunas anotaciones. También les quiero dar la libertad, no de preguntar cuántas veces quieren lo que desean y de alguna manera vamos a poder dar ese feedback o retroalimentación que ustedes están buscando en la presentación. Y obvio, si están que se duermen, vuelvan al paso anterior, empiecen a preguntar y a participar, porque eso va a generar lo que nosotros queremos lograr con esto y es un mayor conocimiento. Hay una frase con la que a mí siempre me gusta empezar todas mis presentaciones, todas mis clases, todas mis capacitaciones. Y es la que tenemos ahí, ¿no? La actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. Y esto es muy cierto en realidad. Depende de la actitud que le pongamos a la vida, depende de la actitud que le pongamos al día a día. Esto va a ser una gran diferencia en cómo nosotros afrontemos el día a día, en cómo nosotros generemos ese liderazgo que queremos lograr y cómo el día de hoy también podamos sacar el mejor provecho a la presentación que tenemos. ADR. ¿Qué es el ADR? Siempre me gusta empezar también con esta frase del ADR, que es un poco el aprender, desaprender, para poder volver a reaprender. No todos tenemos mapas mentales, todos tenemos un know-how, todos tenemos un conocimiento que estamos trayendo el día de hoy aquí, pero yo les pido que ese conocimiento el día de hoy no interrumpa o no sesgue de alguna manera lo que vamos a escuchar, ¿no? Lo que ustedes van a poder lograr el día de hoy. Entonces, todo eso que han aprendido, de alguna manera hay que desaprenderlo para poder volver a reaprender nuevas cosas, nuevos trucos y poder generar ese crecimiento, lograr ese éxito que nosotros queremos. Algo que quiero pedirles desde ya, que es parte del lenguaje no verbal, es que entendamos que la corporalidad cambia la emocionalidad o la forma en que nosotros estamos cambia el cómo nos sentimos, ¿no? Si nosotros vemos en la fotografía, de repente todos conocen al señor, es el señor Roger Federer, ¿no? El campeón en tenis, es el mejor de todos los tiempos, y lo ven en una posición de victoria. Si ustedes levantan las manos, y háganlo, ¿no? Levanten las manos ahora y cierren el puño, ¿no? Y traten de ponerse tristes. Yo los reto, levantemos las manos y tratemos de ponernos tristes. Tratemos de estar congojados. Y van a darse cuenta que no, lo que va a generar más bien es que sonriamos y que nos llenemos de energía. Entonces, para que esta presentación nosotros la podamos llevar de la mejor manera, yo les pido que estén en una posición adecuada, ¿no? Con las piernas bien asentadas en el piso, la espalda en la silla o donde puedan ustedes estar sentados. Y de esta manera vamos a generar el conocimiento que nosotros queremos y vamos a tener mucha más predisposición, ¿no? Y entonces, esto ya es liderazgo. Si yo quiero lograr una mayor predisposición de las personas, tengo que yo también estar en una posición que no genere rechazo y que genere que las personas tengan la apertura que debe escucharme y a poder yo conectar con ellas. Entonces, por favor, siéntense bien, acomódense, no se echen en la silla porque si no, de seguro se duermen y vamos a empezar ya de una vez con la presentación. Quiero que se hagan tres preguntas, ¿no? Y nos daremos un minuto tal vez para contestarlas. No es necesario que las contesten en el chat. Quiero que tal vez las puedan escribir y se las contesten ustedes mismos. Y es, ¿cómo se sienten al llegar a este webinar? ¿No? ¿Cómo se sienten? ¿No? ¿Qué sensación tienen? ¿Qué les gustaría haber logrado al final del webinar? ¿Cuáles son esas expectativas que quisieran ustedes lograr? ¿No? ¿Y con qué emoción les gustaría irse? Entonces, desde ya estamos entrando al mundo de las emociones, ¿no? Si se dan cuenta, estamos entrando al mundo de las emociones, porque el liderazgo es entrar en las emociones de las personas, porque el lenguaje no verbal es la representación de la emoción que nosotros sentimos, la representación de cómo nos sentimos en este momento. Entonces, les pido que traten de contestar estas preguntas de alguna manera y al final, díganme si logramos obtener el resultado con el cual han llegado aquí el día de hoy. Reinaldo, interrúmpeme cuando quieras si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, para saber la gente qué está pensando, qué está diciendo, por favor. Claro que sí, Sinoé, aquí estoy pendiente. Entonces, hemos desarrollado dentro de la empresa en la que estamos
tres pilares en el cual nosotros nos asentamos para poder desarrollar cualquier capacitación, para poder desarrollar cualquier crecimiento en el que tenemos. El primero es el liderazgo, ¿no es cierto? El liderazgo que básicamente lo resumimos en una palabra. El liderazgo es influencia. Liderazgo es la capacidad de influir en los demás, ¿no? Entonces, es lo que permite avanzar a las personas, lo que permite conectarnos con la emoción de las personas y de esta manera lograr los objetivos que deseamos, ¿no? Entonces, algo importante que habla del lenguaje no verbal, que es la última frase que tenemos ahí, ¿no es cierto? El éxito no dependerá de lo que hagan, sino cómo lo hagan. Y eso es 100% el lenguaje no verbal, el cómo nosotros nos expresamos, el cómo nos conectamos, el cómo nos comunicamos y qué es lo que queremos finalmente expresar hacia las personas. El segundo pilar en el cual nosotros nos apoyamos es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es importantísima para que nosotros podamos conectar el comportamiento no verbal con el liderazgo. ¿Y por qué es importante lograr conectar esto? Porque la inteligencia emocional no es otra cosa que lo que nos permite entender mi emoción, lo que me permite controlar mi emoción, lo que me permite, de alguna manera, conectarme con las emociones de los demás. Y esa es la base fundamental del comportamiento no verbal, las emociones. Y la inteligencia emocional está muy relacionado en esto, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y no solo es controlar y entender mis emociones, sino también es entender la emoción de la otra persona, cómo se siente la otra persona, y en base a eso modelar mi estilo de liderazgo para poder generar la influencia, para poder generar la persuasión y para poder generar esa conexión que yo necesito con la persona. Y esa confianza, porque una persona que no me tiene confianza, pues no me va a escuchar. Entonces, es la base de esto. Finalmente, el tercer pilar que nosotros veremos es básicamente el comportamiento no verbal, ¿no? Que para temas de hoy lo vamos a llamar lenguaje no verbal, que no es otra cosa nada más que la expresión en base a gestos, en base a gestos con las manos, en base a distancias, en base en base a expresiones faciales de nuestras emociones. Entonces, si yo logro identificar el lenguaje no verbal de las personas, voy a lograr identificar la emoción que estoy generando o la emoción que ellos están sintiendo. Y es ahí donde ese liderazgo va a lograr conectar con la persona, va a lograr influir con la persona y de esta manera vamos a lograr dar un buen mensaje, un correcto mensaje, influir en las personas y lograr los objetivos que estamos deseando. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí y entender que el liderazgo no es solo aquella persona que tiene a su cargo personas, ¿no? Nosotros para poder tener un buen liderazgo hacia afuera, tenemos que lograr tener un liderazgo en nosotros mismos. Y eso es un autoconocimiento. Y a través de lo que vamos a ver hoy día, vamos a entender que ese autoconocimiento es una de las principales herramientas que nosotros tenemos. Muy bien. Dicho esto, ¿qué es el liderazgo en todo caso? ¿Qué se entiende por liderazgo? ¿Qué nosotros, cuando hablamos del líder, en qué pensamos, ¿no es cierto? Como lo hemos dicho, lo primero, y yo quiero que vean un poquito esta llave, ¿no? Esta llave. ¿Qué entra en sus cabezas? ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando ven una llave? No sé si alguien puede ponerlo en el chat, por favor. ¿Qué se te viene a la mente cuando ves una llave? ¿Qué es en lo que piensas cuando ves una llave? ¿No? ¿Qué es no sé, qué es lo primero que se te viene a la mente cuando ven una llave? No sé si alguien me puede decir al chat que pueda participar y me pueda ayudar de esto. No han escrito nada. Es que lo que pasa es que si no tenemos más o menos 10 segundos de retraso. Ah, ya, correcto. Por eso no se escribe tan rápido. Dale. Ya, voy avanzando nomás. Si van contestando, después me puedes ir avisando si llegaron a contestar esto, ¿no? De esta manera poder clarificar. Ya están contestando. Una llave que abre algo, dice Eric Neira. Ah, genial. Eric, muchos saludos desde aquí. Gracias por estar aquí. Será el Eric Neira que conozco, de seguro. Oportunidades para mí, dice Belkis Moreno. Mary Mendoza dice seguridad.
Mavi dice Genial. acceso a un lugar. Muy bien. Entonces, gracias por las respuestas. En realidad, cuando nosotros vemos una llave, vemos todo lo que ustedes dicen, ¿no? Y lo relacionamos con una cerradura. Finalmente, ¿qué pasa? El liderazgo es como una llave. Es como una llave que va a abrir algunas cerraduras para poder generar la conexión que yo tengo o que necesito con las personas. Y como vemos en la parte de abajo, realmente si una llave no abre o cierra algo, viene a ser un elemento decorativo, ¿no? Como han dicho ustedes, es seguridad. ¿Por qué? Porque me permite cerrar, ¿no? Me permite abrir caminos también porque me permite abrir. Pero si esa llave es simplemente un elemento decorativo, no va a lograr su objetivo y simplemente lo vamos a dejar en la pared. Yo tengo una llave en la pared donde cuelgo otras llaves que viene a ser simplemente un elemento decorativo. Pero, ¿qué tiene que ver esto pues con el liderazgo, ¿no? Una llave, liderazgo, comunicación no verbal, ¿dónde conectamos todo esto? En realidad, el liderazgo tiene que lograr mover a las personas, tiene que lograr generar una emoción en las personas. Porque solo cuando las personas tienen una emoción, en base a un estímulo que yo le puedo dar, va a generar que las personas se muevan, ¿no? En la dirección que yo necesito. Mientras yo no genere ese estímulo real, las personas van a quedarse en su lugar. No voy a poder abrir la llave de la influencia, no voy a poder abrir la llave de la persuasión hacia las personas y poder hacer que estas personas logren entender mi mensaje y logren caminar conmigo hacia el objetivo que yo estoy buscando. Entonces, finalmente, ¿qué entendemos? ¿Qué es el liderazgo, no? El liderazgo es influencia. Como dice ahí, si nosotros no logramos influenciar en las personas y creemos que somos líderes, pues no somos líderes de nadie. Aquel que piensa que es líder, pero no tiene a nadie que lo siga, está simplemente dando un paseo. Y para que yo tenga gente que me siga y para que yo logre entender a la gente, tengo que mover su emoción. Tengo que entrar en la emoción de la persona. Tengo que lograr que la persona me escuche. Porque si la persona no me escucha, tampoco voy a poder generar la influencia que nosotros queremos lograr en las personas. Y tenemos que entender una cosa, que todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros sentimos, lo expresamos a través de nuestro comportamiento no verbal. Aunque no lo crean, sí, tal vez tú dices, no puede decir no, porque yo sé lo que hago o lo que no hago, pero hay un momento muy rápido dentro del comportamiento no verbal que simple y llanamente escapa al control que tú tienes, escapa al control de la emoción, al control de querer representar esto. Entonces, entendamos unas cosas. No existe un líder si no existen colaboradores, si no existen seguidores que realmente me permitan influenciar. Si no tengo a quien influenciar, pues no voy a lograr el liderazgo que yo quiero, ¿no es cierto? Entonces, sin un grupo de personas, sin un grupo humano de personas, yo no puedo liderar a nadie. Sí, me voy a liderar a mí mismo, pero al final los seres humanos somos personas sociables, ¿no? No sé si se acordarán de la película El náufrago de Tom Hanks, ¿no? En la cual finalmente él, a través de la pelota Wilson, le pone ojitos, le pone una boca y trata en el día a día de interactuar con esta persona imaginaria, porque nosotros por naturaleza somos seres sociables. No nos olvidemos que el liderazgo, al ser influencia, nos trae o nos viene a decir una gran responsabilidad. Es como cuando en El Hombre Araña, ¿no es cierto? Le dijeron, un gran poder, pues un gran poder trae una gran responsabilidad. Y eso es muy cierto dentro del liderazgo. ¿Qué más es el liderazgo? El liderazgo es comunicación. Si nosotros no podemos tener una buena comunicación, no vamos a obtener un liderazgo adecuado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque como lo hemos dicho anteriormente, el liderazgo es un proceso que social y nosotros nos socializamos con otras personas. Vamos a influenciar en otras personas, pero entendamos algo claro, las otras personas también van a influenciar nuestro liderazgo con las expresiones que ellos generen. Y esta parte es importante, la vamos a ver después por qué es importante. Liderazgo, y lo más importante, ¿no? Liderazgo es servir a otras personas. Nosotros no somos o no estamos en la cabeza de una organización para que nos sirvan. Nosotros estamos perdón,
nosotros estamos para servir a las personas en realidad, ¿no? Y lo dijo ahí, en esa frase, Albert Einstein. Solamente una vida que se vive para el servicio de los demás es la que vale la pena vivirse. Y en la actualidad, el liderazgo que está generando cambio empresarial. En la actualidad, el liderazgo que realmente está generando un cambio real en las personas y en las organizaciones es el liderazgo de servicio, ¿no? En el cual lo más importante es la persona. No es que se pierda la autoridad, no es de que es el tipo de liderazgo que uno necesita, el servil, no. Uno tiene que acomodar su liderazgo a la situación, sí, pero en todo momento entender que nosotros estamos para servir. Entonces, el liderazgo que actualmente está tomando boga muchísimo es el liderazgo personal de servicio, ¿no? Servicio personal y emocional, ¿no? Y ahí es cuando nosotros vamos a entender a las personas, cuando estamos en este liderazgo emocional y vamos a poder influenciar en las personas, lo que actualmente se llama inteligencia de la organización. Es lo que está realmente en nuestros tiempos generando los cambios que nosotros deseamos. Antes se pensaba, ¿no? En los años 50 se pensaba que lo que era bueno para el negocio, lo que era bueno para la empresa, era bueno para las personas. Ahora ha cambiado totalmente esto y lo que se dice, lo que es bueno para las personas es bueno para el negocio. Y esto es importante tenerlo en cuenta dentro del liderazgo. Y vamos a verlo después, cómo nosotros vamos a ir conectando un poquito estos aspectos. Si no tengo confianza, no voy a poder hacer que me escuchen, ¿no? No importa lo que yo diga, mientras no genere confianza en las personas, no voy a poder tener un liderazgo de influencia, ¿no? Entonces, es fundamental que nosotros generemos primero la confianza en las personas. Y esa confianza la puedo hacer sin decir una palabra. Esa confianza en el líder la puedo hacer simplemente a través de mi lenguaje no verbal, ¿no? Dando esa seguridad de líder, dando esa confianza en, como se dice, de macho alfa para las personas, lo que va a generar que las personas ya de inicio confíen en mí. No se olviden que la primera impresión es la que va a marcar a las personas, es la que finalmente va a decir si yo voy a lograr tener confianza o no, o si van a lograr tener confianza o no en mí. Entonces, esa parte es importante. Y finalmente, antes de entrar a la segunda parte, la segunda parte de esto, no se olviden que si yo tengo un liderazgo de servicio, es porque yo voy a saber identificar las emociones en las personas y sus necesidades. Y es esa necesidad que yo logro identificar la que me va a ayudar a lograr esa comunicación con la persona, la que me va a ayudar a lograr esa influencia en la persona y me va a permitir realmente moverla hacia donde yo quiero moverla. Ahora, ¿todo esto lo puedo lograr con el lenguaje no verbal? Sí, simple y llanamente, tal vez sin decir una sola palabra. Entonces, entendamos esto, nosotros en esta parte de comunicación que vamos a entrar aquí, yo no solo ejerzo comunicación o influencia en mi interlocutor, porque yo transmito cosas, pero mi interlocutor también me transmite cosas a mí. Y es ahí donde entra la importancia de la inteligencia emocional en el liderazgo, ¿correcto? Porque es donde entra esa gran importancia que tiene la inteligencia emocional en el liderazgo. Ese gran poder que tiene la inteligencia emocional en el liderazgo, que va conectado directamente a lo que yo quiero conseguir, a lo que yo quiero lograr, a lo que yo quiero establecer en lo que es mi lenguaje no verbal y esa conexión que yo necesito dentro del lenguaje no verbal. ¿Cómo vamos a lograr esto entonces? ¿Cómo nosotros generamos ese liderazgo emocional a través del comportamiento no verbal? Primero, entendamos una cosa. Entre más vamos creciendo en una organización, necesitamos más de la inteligencia emocional y necesitamos menos de nuestro coeficiente intelectual, porque entre más vamos caminando hacia arriba, de seguro vamos a tener más comunicación con personas. No vamos a tener que lograr
conectar con más personas. Y eso es importantísimo ahora, porque si yo no logro conectar con las personas, ¿cómo voy a lograr influir en las personas? Entonces, el proceso de comunicación, que es lo principal en este punto, ¿no? Actúan aspectos tanto cognitivos como emocionales. Y es ahí donde radica la fuerza del comportamiento no verbal, la fuerza del lenguaje no verbal, en entender la emoción que estamos generando en las personas. Es ahí donde nosotros vamos a poder generar la influencia a través de nuestro comportamiento no verbal, es simple y llanamente a través de las emociones. Muy bien. Perdón. Entonces, los líderes tienen que lograr actualmente una resonancia emocional. Una resonancia emocional en sus colaboradores, subordinados, ¿no? En sus asociados, no sé cómo lo llamen ustedes. Tienen que lograr esa resonancia emocional para generar el cambio en las personas, para generar que las personas se muevan a lo que nosotros queremos, ¿no? Porque la emoción es otra, a ver, si nosotros definimos emoción, me estoy adelantando un poco a lo que vamos a ver más adelante, si definimos de alguna manera emoción tiene que ver o tiene la misma raíz que moverse. Entonces, si yo muevo la emoción de las personas, voy a lograr mover a las personas. Y si yo entiendo qué emoción me generan estas personas, qué emoción me están transmitiendo esas personas a través de su lenguaje no verbal, con mayor facilidad yo voy a poder mover a las personas hacia el camino que yo deseo, hacia donde yo vengo dirigido y hacia donde yo quiero mover a estas personas. Entonces, entendamos una cosa, que los líderes más eficaces, ¿no es cierto?, saben manejar las emociones, tanto propias, ¿no?, como la de sus colaboradores. Y eso va a hacer que sean más eficientes, ¿no? Eso va a hacer que logren mejores objetivos, que logren un mejor clima laboral, que logre que la gente me escuche, ¿no? Entonces, eso va a ayudarme a mí a lograr los objetivos. Vamos a ver cómo después ese que la gente me escuche puede traer dificultades si no viene acompañado la parte verbal que yo quiero aplicar con la parte no verbal. Y es ahí donde se generan las incongruencias y a veces el mensaje no llega como quiero. Entonces, ¿cómo debe ser la inteligencia emocional de un líder? ¿Cómo nosotros, como líderes que somos, debemos manejar nuestra inteligencia emocional? ¿No? Básicamente lo manejamos en 4 puntos, que están en el cuadrito de la mano izquierda, ¿no? Tenemos una autoconciencia. Primero, para yo poder entender las emociones, tengo que saber cómo funcionan las emociones, ¿no es cierto? Y las emociones tienen una parte fisiológica, las emociones tienen una parte conductual, las emociones tienen una parte perdón, una parte fisiológica, una parte conductual y una parte cognitiva. Entonces, entremos a algo simple, que es, ¿qué sientes cuando sientes miedo? ¿Cómo se pone tu cuerpo? Aprende a reconocer cuando sientes miedo. Y es la parte más fácil. A ver, yo les quiero mencionar, por ejemplo, yo les quiero decir que ustedes me digan y pónganme en el chat, que en la parte fisiológica, ¿qué pasa con su cuerpo cuando sienten miedo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando en su cuerpo cuando ustedes sienten miedo? A ver, Reinaldo, esperemos un ratito, lo sé, pero a ver si me ayudas con algunas respuestas de qué es lo que la gente siente cuando está con miedo o cuando está feliz, no sé, qué emoción es la que más identifica en la parte fisiológica, qué pasa con su cuerpo, ¿no? Finalmente, cuando sienten alguna emoción. Ok, démonos unos segundos porque recuerda que hay 10 segundos de retraso. Sí, lo sé. Sí, dice no hay Nelson, problema. dice, late muy fuerte el corazón. Ana Patricia dice, me bloqueo. Se me aflojan las piernas, me paralizo, dice Melissa. Correcto. Muchas gracias, Reinaldo. Es eso, ¿no? Entonces, la parte fisiológica y entender que eso es la emoción de miedo es importante para tener una conciencia de la emoción, ¿no? Tal vez con el miedo es lo más fácil.
Tal vez con el miedo entendemos que, como dicen, se le paraliza el corazón, y en realidad no se paraliza, en realidad empieza a latir más rápido, las piernas flaquean. Entendamos que cuando uno tiene miedo, se paraliza, ¿no? Hagamos el símil con una rata, no sé si venga al caso, pero si alguna vez a alguien le ha pasado, ¿no? Primero la rata se paraliza. ¿Por qué? Porque ella intenta pasar desapercibida. A lo mejor si me quedo quieto no me mira. Después de eso, si se da cuenta que esa técnica no sirve, intenta salir corriendo, ¿no? Entonces también, por eso es que el corazón a veces late más fuerte y sobre todo hacia las extremidades para prepararnos para la huida. Y finalmente ese miedo, si nosotros vemos que nos sentimos acorralados, se convierte ya en un tema de pelear. Entonces, hay que entender, y por eso es importante la autoconciencia emocional. Porque si yo no sé cómo es una emoción, no voy a poder leer la emoción de mis interlocutores, de las personas con las que yo vengo hablando. Y el comportamiento no verbal se trata de emociones, se trata de entender las emociones de los demás y qué es lo que ellos están sintiendo, hacer inferencias sobre eso para yo poder entender y poder cambiar y conectar con esta persona. Luego de esto tenemos dentro de la inteligencia emocional la autogestión emocional, que no es más que otra cosa que la gestión de las emociones. ¿Cómo gestiono yo mis emociones? Que tiene que ver básicamente con el autocontrol, ¿no es cierto? Que cómo yo controlo, cómo evito esa explosión, cómo evito a partir del miedo gritar, ¿no? Y cómo yo logro controlar. ¿Qué pasa si algo me asusta en una reunión con mis subordinados, con mis colaboradores, con mis colegas, y doy un grito? Eso es un lenguaje no verbal, que van a pensar los demás, ¿no? Que a lo mejor no tengo un autocontrol. Y el autocontrol para el líder es muy importante. Y a lo mejor en situaciones de estrés, este líder no va a ser el que mejor reaccione o el que mejor me permita pensar o nos ayude a pensar. Y ya a través de tu lenguaje no verbal, que simplemente ese susto, ese grito que no pudiste controlar, va a generar que no logres la influencia que quieres en las personas. Que esas personas pierdan un poco la confianza en ti. Entonces entendamos que el lenguaje no verbal es importante y es importantísimo para dar el mensaje correcto. Luego tenemos un poquito lo que es la conciencia social, ¿no? Y en la conciencia social es importante la parte de la empatía, ¿no? Esta parte de la empatía, que es la capacidad de experimentar las emociones de los demás, ¿no? La capacidad de entender la emoción de los demás. Y esta empatía es la que me va a permitir en algún momento la conexión con la persona, ¿no? Y esa conexión con la persona me va a permitir influenciarlo más. Porque entre más cercanos se sientan con alguien, esta persona tiene mayor capacidad de influenciar en lo que ustedes vayan o no a hacer. ¿O nunca les ha pasado por ahí que tienen ese amigo con cachitos, medio diablito, que influencien ustedes para no hacer tal vez lo mejor o lo correcto en algún momento? ¿Por qué lo escuchan? Si no es la mejor decisión que pueden tomar. Simple y llanamente porque tiene empatía con ustedes y eso le da, ¿no?, cabida a que nosotros lo escuchemos. Porque si nosotros no empezamos o no logramos que nuestros colaboradores nos escuchen, no vamos a poder influenciarlos. ¿Correcto? Entonces, no nos olvidemos que la tarea principal del líder es una tarea emocional, es gestionar las emociones, ¿no? Y gestionar las emociones es gestionar las necesidades de cada uno de nuestros colaboradores. Finalmente tenemos la gestión de las relaciones, que es la que nos va a permitir un liderazgo inspirador y la influencia que nosotros queremos. Entonces, todo esto de liderazgo basado en la inteligencia emocional me va a permitir estos dos, inteligencia emocional y liderazgo conectados, me van a permitir entender correctamente el lenguaje no verbal de mis colaboradores, mi lenguaje no verbal y lo que finalmente yo quiero transmitir hacia las personas. Porque si no entiendo, no tengo una inteligencia emocional
básicamente en este caso de emociones, no voy a poder entender la emoción que siente. A lo mejor la expresión que me hizo fue una expresión de tristeza. Una expresión de tristeza fácil de reconocer en el rostro es cuando nosotros ponemos las cejas en forma de chocita. No sé si se notará, me acerco un poco a la cámara, pero cuando le ponemos las cejas algo así, ¿no? En forma de chocita, ¿no? A algunos les sale mucho mejor. Esa es una expresión de tristeza, pero si yo nunca me he puesto a pensar cómo es mi cara cuando me siento triste, no voy a poder reconocer ese lenguaje no verbal y no voy a poder influenciar de la forma correcta en la persona, ¿no? Entonces ya vamos cayendo, ya vamos encajando nosotros esto del lenguaje no verbal. ¿Por qué hablar tanto de liderazgo? ¿Por qué hablar de inteligencia emocional? Porque esta es la base para poder entender el comportamiento no verbal y pues, ser capaces de influenciar en los demás, ¿no? Como lo hemos dicho desde el principio, como lo vengo repitiendo, es el líder transmite ¿qué? Emociones. Y como transmito emociones, recibo también emociones. Entonces yo tengo que ser consciente de cómo mi lenguaje no verbal transmite esa emoción, ¿no es cierto? Entonces, el líder, en todo momento nosotros transmitimos algo con nuestro lenguaje no verbal. En todo momento nosotros estamos transmitiendo algo con nuestros gestos, con nuestras posturas, con la forma de sentarse, con la forma de caminar, con la forma de reaccionar frente a una pregunta. Yo les cuento ahora una anécdota, por ejemplo, hace poco, un par de semanas atrás, que estaban mis alumnos adelante dando una exposición. Yo le hice una pregunta a uno de ellos, no me acuerdo cuál fue la pregunta, pero fue como que, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo tu compañero? Y él tuvo una reacción extraña, porque lo que hizo fue dar un paso hacia atrás, ¿no? Y decirme sí. Y con ese paso hacia atrás, yo me di cuenta que no estaba siendo tan sincero y que de alguna manera no quería perjudicar a su compañero, no quería entrar en polémica con su compañero y de alguna manera yo supe que tal vez qué otra pregunta podía hacer, qué otro camino podía obtener para que esta persona dé su opinión. Entonces, eso me lo dijo con un paso hacia atrás. Y si yo no entiendo la emoción que generó en él, que fue una emoción un poco como que mejor no me meto, tengo un poquito de miedo, porque cuando uno tiene miedo normalmente se hace hacia atrás, ¿no? O tiro la piedra y me voy para atrás, no quiero saber porque tengo miedo. Vamos a ver cuál es la valoración del miedo un poco más adelante. Si yo no entendía eso, tal vez le iba a decir, pero dime, y yo le iba a decir, exigirle que me dé una respuesta. Entonces, de alguna manera dije, no te preocupes, estamos en realidad debatiendo, estamos discutiendo y tu opinión es tan valorada como la opinión de tu compañero, así que no te preocupes. ¿Cuál es tu opinión? Finalmente, acomodé mi estrategia para que él se sienta más cómodo, ¿no? No lo presioné porque identifiqué que de alguna manera él no quería, tenía ese temor de una represalia de su compañero o generar esa polémica y una discusión, digamos, un poco más acalorada. Pero fue gracias a su lenguaje no verbal que yo pude acomodar mi liderazgo en clase hacia el alumno. Entonces, influenciarlo positivamente, porque el liderazgo es influencia, pero una influencia positiva. Entonces, porque si de alguna manera yo lo iba a tratar de presionar, de exigir, y de ordenar que quiere una respuesta de él simplemente iba a sentir un rechazo, él simplemente a lo mejor se iba a encerrar en esa idea y no iba a generar la influencia. A través de que yo entendí la emoción, yo pude generar una estrategia, influenciar en él para que finalmente, con toda libertad y con mucha más calma, me pueda dar esa respuesta. Entonces, ¿qué nosotros transmitimos siempre? El líder transmite siempre emociones. Yo le transmití también calma, no le transmití una presión, y eso fue importante en ese momento, y me dio gusto porque fue algo natural, me acuerdo, o sea, no lo pensé, simplemente lo identifiqué y pude rápidamente tomar acción o reacción, no sé, frente a eso. Entonces, entendamos que finalmente como el líder gestiona emociones, como el líder es la persona que va a generar esta emoción, ¿no? Perdón.
Entonces, nosotros tenemos que adaptar nuestro lenguaje no verbal, nuestras expresiones, nuestro tono de voz, nuestros gestos, a la emoción que queremos generar, al mensaje que queremos dar. Entonces, la conexión emocional del mensaje que nosotros queremos dar es importante. Es como, por ejemplo, yo les diga, yo me siento muy feliz de estar aquí, ¿no? Y yo sé que puedo aportar muchísimo a ustedes. No sé si se han dado cuenta, he hecho dos gestos faciales porque no puedo manejar tal vez mucho la expresión perdón, he hecho dos expresiones faciales porque no puedo manejar mucho los gestos. O que yo les diga, entonces, de alguna manera, ¿me creerían si yo les digo que realmente estoy muy feliz de tenerlos hoy día aquí y poder compartir con ustedes todo esto? Ya se me escapó otra microexpresión ahí de alegría, en realidad, me acabo de ver, pero ¿me creerían? O sea, esa conexión emocional del mensaje no debería ser, realmente me siento muy feliz de estar aquí y poder compartir con ustedes. Entonces, esa conexión emocional es importante. ¿Qué pasa si yo les digo, ¿saben qué, chicos? Yo tengo mucho para dar hoy día y con esto van a lograr ampliar muchísimo su visión. Si ustedes se dan cuenta, si yo tengo mucho para dar, yo debería ser, yo tengo mucho para dar. Tal vez no, hasta más, ampliar un poco más los brazos, pero se me sale del cuadro de la cámara, pero ampliar, porque yo le digo, yo tengo mucho que dar. Tengo mucho que dar, no creo, ¿no es cierto? Entonces, esa conexión emocional con el mensaje es cuando a veces no logramos nosotros conectar el mensaje con nuestro lenguaje no verbal y por eso finalmente el mensaje llega distorsionado. Entonces es importante esa conexión que el líder debe tener con el dominio consciente de sus emociones para poder entender lo que quiere expresar. Y ya llegamos a la última parte. Entonces, liderazgo, inteligencia emocional, y vamos a conectar esto con el lenguaje no verbal, que era el tema de hoy, que era tal vez por la razón por la que estamos aquí, ¿no? Poder entender un poco más y poder sacarle más provecho a nuestro lenguaje no verbal. Pero me pareció interesante un poquito definir el liderazgo actual, que es en gestión de emociones, y entender que si yo no comprendo la emoción, por más que haga lo que haga, no voy a poder entender el lenguaje no verbal de las personas. Porque el lenguaje no verbal me expresa emociones, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que conectar a través, no de mis palabras, ¿no? Porque cuando se trata de transmitir emociones, el lenguaje no verbal transmite mucho más que las palabras, ¿no? Transmite mucho más que simplemente hablar, ¿no? Yo puedo transmitir mucho más una emoción sin decir nada, porque si ustedes me van a ver así, ¿qué emoción transmito? Si ustedes me ven así, ¿qué emoción transmito? Si ustedes ven así, ¿qué emoción transmito? No dije nada, sin embargo, transmití mucha emoción en estas expresiones. Entonces, de alguna manera, no sé si lo ven, pero si yo estoy con los brazos cruzados aquí hablando con una persona, ¿qué emoción transmito? Si yo estoy acá de costado y hablando con ustedes así, ¿qué emoción transmito? Sin decir nada, mi lenguaje no verbal transmite muchas emociones. Y si yo no he logrado entender el qué es una emoción, cómo controlar esta emoción, cómo gestionar esta emoción, cómo tener una conciencia social de la emoción, cómo tener una gestión de relación en base a la emoción, pues va a ser muy difícil que yo logre entender las emociones. Va a ser muy difícil que yo logre tener una correcta interpretación, ¿no?, de nuestro lenguaje no verbal. Entonces, esta parte es importante, esta parte era vital poder mencionarla para poder entender las emociones, porque para poder entender el comportamiento no verbal a través de las emociones. Entonces, seguimos avanzando un poquito, no sé, si tienen algún comentario, Reinaldo, si estamos en buen momento, se está Sí, entendiendo lo que se quiere decir, si la gente sí, está enganchada con nosotros hoy. sí, mira, aquí hay varias preguntas. Dice,
Por ejemplo, Ana Gretel, ¿en qué se diferencia la inteligencia emocional de la inteligencia en sí y la personalidad? Ok, Ana Gretel, nosotros tenemos, como lo dije al principio, tenemos una inteligencia que viene dada por el IQ, o lo que es el coeficiente intelectual, ¿no? La inteligencia básicamente que nos da, está dada por neocórtex, que viene a dar la inteligencia de poder nosotros desarrollar problemas complejos o poder crear cosas, ¿no es cierto? Pero la inteligencia emocional tiene que ver más con la gestión propiamente dicho de las emociones, que están evocadas más en la parte del cerebro límbico de las personas, ¿no? Este cerebro límbico que nos permite gestionar de alguna manera las emociones y poder procesarlas en el neocórtex, y ya una vez procesadas, esta emoción se convierte en sentimiento. Pero esta emoción, esta inteligencia emocional es lo que a ti te permite conectarte con las personas, es lo que a ti te permite entender a las personas, es lo que a ti te permite gestionar socialmente a las personas, ¿no? Entonces, este es lo que a ti te... ¿Por qué? No sé si les ha pasado, pero muchas veces la persona o el primer puesto de la clase que tiene mucho coeficiente intelectual, es muy bueno para las matemáticas, es muy bueno en historia, geografía, química, física, a veces, muchas veces está solo. Cuando llega a una empresa, sigue solo y no llega al éxito que, entre comillas, deberíamos pensar que ha tenido, porque siempre ha sido el mejor. Sin embargo, hay otros compañeros que no son del mejor nivel, pero tienen un nivel emocional, saben conectar con las personas, saben hablar en público, saben entender la emoción de la persona, y esto hace que puedan lograr crecer dentro de una organización. Porque como lo hemos dicho, entre más voy creciendo, más necesito el aspecto social y relacionarme con las personas. Y eso me lo da la inteligencia emocional, no me lo da el coeficiente intelectual. Cuando yo hago matemáticas, en matemáticas no me dicen cómo yo puedo conectar con las personas. Cuando hago química, cuando hago algún tema intelectual, no me dicen cómo yo conecto con las personas, cómo hago para entender a las personas, cómo yo hago para comprender. Esa es la parte de inteligencia emocional. No me acuerdo la tercera pregunta, Reinaldo, discúlpame, porque eran tres. Y la personalidad. Ok, la personalidad está dada por dos aspectos, ¿no es cierto? El temperamento y el carácter, ¿no? El temperamento básicamente está dado por un tema genético, ¿ya? O sea, yo ya, no sé, pues por naturaleza soy enojón. Mis papás eran enojones, entonces yo nací con esa parte genética de enojón. Pero esa es la parte de temperamento, la parte que viene genética y la parte, digamos, la cual yo no voy a cambiar, pero sí puedo gestionar correctamente, o de alguna manera, a través de mi inteligencia emocional, porque la otra parte es el carácter. La personalidad tiene temperamento, la personalidad tiene carácter. La parte del carácter es lo que yo vengo cultivando poco a poco, lo que yo sí puedo modificar según donde viva, ¿no? Porque a lo mejor, si yo crezco en un hogar en el cual, o con amigos que son muy enojones, que se paran peleando, eh, va a influenciar mucho más en este temperamento que yo tengo y voy a terminar siendo más enojón de lo que normalmente era. Pero si yo crezco en un lugar donde todo, de alguna manera nos entendemos, conversamos, solucionamos la cosa de una manera, como quien dice, nos llevamos con paz, ese carácter y mi inteligencia emocional aplicada a ese carácter va a lograr de alguna manera dominar ese temperamento. Voy a poder gestionar esa emoción, voy a poder controlar esa emoción y de alguna manera voy a poder generar más relaciones sociales con las personas. No sé si logré contestarle la pregunta, Reinaldo, por favor. Si hay alguna Sí, otra pregunta, avísame. sí, dame un segundo que por aquí tenemos varias. A ver, dice que increíble con lo que se transmite con el comportamiento no verbal. También hay conductas que son aprendidas, entre ellas la forma de percibir las cosas, dice Rita. Sí, y eso lo vamos a ver en un momento. Sí, dice, ¿cómo se puede manejar la autoconciencia emocional? Pregunta María Venecia. Correcto. Cuando nosotros hablamos de lo que es la autoconciencia emocional, tenemos que entender que es entender qué emoción yo estoy sintiendo, ¿no es cierto? Para luego hacernos conscientes de la emoción. ¿Se acuerdan al principio cuando yo les dije,
¿Qué parte fisiológica? Lo que pasa es que la emoción tiene tres aspectos, ¿no? La emoción tiene una parte fisiológica, la emoción tiene una parte cognitiva y una parte conductual. Entonces, ya digamos que en la primera parte hablamos de la parte fisiológica. ¿Qué siento yo? Pero también hay conductas que yo siempre repito. Entonces, esa conducta está relacionada o está ligada a una emoción. Entonces, cuando alguien me habla y me enojo, tengo que entender que esa conducta está preaprendida, obviamente, ¿no? Pero que me enojo y entender por cómo se genera esa emoción de enojo. No simplemente que yo, cuando yo me enojo, pues va más sangre a los puños porque me preparo para pelear, ¿no es cierto? Entonces los puños se cierran, es la parte fisiológica, la parte, la parte conductual es como yo voy a reaccionar frente a esto, y la parte cognitiva es porque ¿qué fui aprendiendo yo con el tiempo, ¿no? Sobre la emoción, sobre cómo se reacciona en esta emoción. Entonces, nosotros, luego que hemos logrado ser conscientes de nuestra emoción, hay algunas técnicas como la respiración, de poder controlar la emoción para que no salga, ¿no? Pero lo ideal es que cada uno encuentre en realidad su fórmula. Algunos si prefieren retirarse, pero sobre todo yo les recomendaría para lograr esta autogestión emocional, ¿no? Eh, hablar. Muchas veces y no es parte de las diapositivas, pero sí se me pasó en una diapositiva y qué bueno que se me haya pasado para poder contestar esa pregunta. Cuando nosotros almacenamos la emoción y no la compartimos, no la autogestionamos de alguna manera, esta emoción empieza a pasar a otro nivel. Cuando nosotros nos guardamos la tristeza, no la gestionamos de la mejor forma, que puede ser controlarla y compartirla, esa tristeza se puede convertir en depresión. Entonces, lo ideal es encontrar que esta emoción no me genere un conflicto al final. Porque si me está generando un conflicto es que yo no estoy logrando gestionar o autogestionar esta emoción. Y lo de lo que se trata es gestionar. Pero para poder gestionar esta emoción, no se olviden que lo primero antes de lograr nosotros gestionar esta emoción es tener conciencia emocional de mí mismo. Entonces, si yo no identifico la emoción, porque vamos a ponerlo de esta manera. Yo tengo un problema. Si yo no identifico el problema, ¿cómo yo puedo gestionar ese problema a que se vuelva algo positivo? Que no se convierta en algo tóxico para mí. Entonces, si yo no reconozco esa emoción, no voy a poder gestionarla. El primer paso es reconocer la emoción para poder gestionarla. Y gestionarla puede ser a través de la respiración, gestionarla puede ser a través de apartarme a un lado y poder pensar en qué pasó, por qué me puse así, o simplemente puede ser compartirla. Y compartirla me va a generar a mí que salga de este círculo vicioso y pueda de alguna manera pasar al siguiente nivel. No sé si hay alguna otra pregunta, por favor, Reinaldo. No, si no es. Ya, Por ahora. excelente. Entonces, continuamos. Entramos ya en todo caso a la parte que nos interesa aquí, ¿no? Acá había, bueno, es una diapositiva que tenía movimiento, pero no hay ningún problema. Quiero que entendamos que es una emoción finalmente, lo que dije al principio, la emoción es ese estímulo, ¿no? Ese estímulo que me permite, ¿se acuerdan la primera diapositiva cuando mostramos la llave, ¿no? Es ese estímulo que va a hacer que la gente se mueva, que va a hacer que la gente tome acción, ¿no? Que le va a hacer que la gente reaccione. Esta parte puede ser instantánea, ¿no? Por eso ustedes ven emotion, que dice ahí, que es movimiento. Esto puede ser instantáneo, pero también puede ser controlado. Y como alguien lo comentó, Reinaldo, me parece, puede ser aprendido también, porque como ya lo dijimos, personalidad, temperamento, carácter. Temperamento, una parte genética, carácter, una parte aprendida. Entonces yo puedo aprender cómo reaccionar frente a ciertos estímulos, ¿no? Y es ahí donde entra justamente el comportamiento no verbal, porque yo puedo haber aprendido a gestionar este estímulo, pero hay una parte del gestionar el estímulo que no puedo evitar, es instantáneo, ¿no? Es instantáneo. Entonces, y lo vemos acá, ¿no? Yo tengo ese estímulo,
¿no? Yo tengo el estímulo en el cual yo lo reconozco, lo valoro y le doy a través de mis creencias, como decía ahí, a través de lo que aprendí, ¿no? Hay conductas que pueden ser aprendidas, tal vez de mi estado emocional en ese momento también tiene mucho que ver, y la parte biológica que ya viene de la parte genética que habíamos dicho también inicialmente. Pero lo que me importa de esta diapositiva es que ustedes vayan abajo mismo y dice la segunda, empezando de la mano derecha, y dice expresión no controlada. Entonces, está bien, yo puedo tener una conducta intencional, que viene a ser como una conducta controlada, puedo tener un control emocional y eso también me da una conducta controlada, pero hay una parte de esa conducta que escapa de nosotros, ¿no es cierto? Es como, a ver, mi jefe me cae mal, entonces yo veo a mi jefe y me da rabia, ¿no? Y lo que me da es, voy a apretar a lo mejor los labios, voy a poner una cara como, ya, ¿cómo le meto un golpe a este, ¿no? Pero una vez que se acerca, se saca una sonrisa, ¿no? Una conducta intencional, una emoción que logré controlar, que la reprimí, ¿no? Pero al principio siempre salió esa expresión de enojo, porque ese es mi jefe, me molesta, pues, me da ira porque me quitó mi bono, me da ira porque siempre me trata mal, no me trata con respeto, no sé. Entonces siempre ella esa emoción no controlada que sale al principio. Y es esa emoción no controlada la que va a delatar la verdadera emoción de la persona. Por más que haya aprendido, yo aprendí que a mi jefe no le voy a pegar, entonces voy a controlar la emoción. Pero al principio me salió la cara de ira, ¿no? Y si yo sé identificar ese gesto, pues voy a lograr correctamente identificar la emoción. Entonces, si yo veo que una persona se pone roja, a lo mejor no pone la cara ira, pero pone la cara roja y siente que por acá como que se muerde, ¿no? Y yo ya sé, porque yo tengo una inteligencia emocional que he logrado identificar mi emoción, he logrado gestionar mi emoción, tengo esa conciencia social, tengo esa empatía. Entonces, yo ya sé, oye, rojo, porque hay una parte fisiológica, si la ven también abajo, y que se muerde. Yo hago eso cuando estoy enojado, entonces él está enojado. Y puedo identificar ese comportamiento no verbal sin que haya dicho nada, sin que la otra persona haya dicho una palabra. Yo sé que está enojado. ¿No? Y si yo soy el jefe y de lejos vi esa expresión, digamos, eh, voy a tratar de hablar tal vez con la persona, entender por qué está molesto cuando me vio y poder gestionar correctamente a través de la expresión no verbal que él me dio, de ese comportamiento no verbal, ¿no? De esa expresión facial que sacó, poder conectar con él, porque si yo no logro gestionar esa emoción, finalmente no voy a poder influenciar en la persona. Y lo que yo quiero es influenciar en la persona. Pero ¿cómo yo voy a influenciar en una persona en la cual no reconozco qué emoción tiene cuando le hablo? ¿No? Entonces, ¿qué pasa si yo le estoy hablando? Vamos a ver mejor los ejemplos más adelante. No me quiero adelantar, ¿sí? No me quiero adelantar. Entonces, esta parte es importante. Y lo que decía, cuando yo no tengo una represión emocional porque no estoy gestionando bien mi emoción, esa represión emocional va a generar un conflicto a futuro, que no es parte del tema, pero sí lo vemos en esta diapositiva. Y lo quiero tocar rápidamente por la pregunta que nos hicieron, Reinaldo. Si yo tengo ira y no la gestiono bien, se va a convertir en rencor. Si yo tengo miedo, se va a convertir en ansiedad. Si tengo tristeza, se va a convertir en depresión. Si tengo asco, se va a convertir en repulsión. No voy a poder ni ver a esa persona, ¿no? La sorpresa en sí no tiene la sorpresa no tiene una valoración especial. Yo me sorprendo y después puedo sentir alegría. Yo me sorprendo y después puedo sentir miedo. Yo me sorprendo y después puedo sentir ira, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, la sorpresa es como que, no sé, yo llego a mi casa y veo a mi esposa con otro, ¿no es cierto? Espero que nunca me pase en realidad, pero digamos que mi esposa con otro. Lo primero que voy a ver es sorpresa, me va a sorprender la escena, ¿no? Y después me puede dar ira, o sea, y después, no sé, le puede dar la sorpresa y después se alegra, dice, por fin este es lo que necesitaba para que vea el divorcio y que no se lleve mi casa, mi carro, ¿no es cierto? Entonces, vamos a entender que la sorpresa es una emoción muy cortita que va a derivar hacia otra emoción. Pero, ¿cuándo yo siento ira?
¿Cuándo siento ira? Yo siento ira cuando alguien me dañó o me ofendió. Yo siento ira, entonces, cuando yo siento miedo, cuando yo puede ser cuando siento que estoy en peligro, que puede ser real o puede ser imaginario, pero finalmente siento miedo. Cuando yo siento tristeza, cuando no he logrado, cuando tengo un fracaso, cuando he tenido una pérdida y no he logrado esa meta que deseaba. Cuando yo siento asco cuando hay una situación que no encaja dentro de mis valores, ¿no? Y de alguna manera la rechazo, ¿no? Puede ser una parte ética, puede ser una parte social, ¿no? Y la rechazo. O sea, yo rechazo ese acto. Cuando yo siento sorpresa, bueno, cuando es un estímulo nuevo, ya vi, entré a mi casa, vi a mi esposa con otro, es un estímulo nuevo que me va a generar una sorpresa. Y cuando siento alegría, cuando veo que hay una consecución, una meta, cuando veo que voy a lograr una meta, cuando yo veo que estoy cerca de lograr eso que he soñado, ¿no? Y esta parte es muy complementaria a la inteligencia emocional, porque si yo entiendo que estoy hablando con un colaborador, un amigo, una pareja, no sé, que estoy liderando a alguien, y veo que en mis colaboradores hay una microexpresión de asco, ¿no? Que básicamente es arrugar la nariz. A ver, si quieren saber cómo es la expresión de asco, es básicamente cuando yo huelo algo feo, ¿no? Y trato bueno, esta es una macroexpresión, pero yo trato de cerrar las fosas nasales. O sea, yo saco del refrigerador algo que está podrido básicamente en esta parte de acá, ¿no? Se van a formar arrugas y el labio superior se levanta un poquito, ¿no? Se levanta un poquito, asco. Entonces, si yo veo que estoy hablando con mis colaboradores, si yo veo que estoy hablando con mi equipo de ventas, mi equipo de trabajo, el equipo que ustedes lideren actualmente y ven una expresión de asco, ese equipo tiene un rechazo hacia ti. Ya el asco es muy difícil de cambiar, pero si tú lo logras reconocer, de seguro vas a cambiar tu estrategia de influencia hacia ellos. No va a ser lo mismo. ¿Qué pasa si sienten miedo? A lo mejor en equipo de ventas, yo estoy hablando con ellos sobre las nuevas metas, ¿no? La nueva meta que nos impuso la gerencia y veo una expresión de miedo que básicamente es abrir los ojos muchísimo, se ve incluso hasta la parte blanca de acá arriba de los ojos, ¿no? Las cejas se levantan pero bastante rectas, ¿no? Porque en sorpresa se levantan un poco ondeadas, ¿no? Y es una expresión que dura un poquito más que la sorpresa. La sorpresa es mucho más rápida que el miedo, pero yo tengo miedo y a veces me voy un poco hacia atrás, ¿verdad? ¿Qué digo? Uy, a lo mejor esta nueva meta es un poco difícil de cumplir y esto va a generar que no logren el bono por productividad y miedo. Entonces, oye, y es diferente que a lo mejor la misma propuesta de que le estoy subiendo la cuota, le estoy subiendo la cuota de ventas puede generar ira. O sea, ¿por qué? Porque de alguna manera estoy yendo también con ellos, estoy dañando su economía, ¿no es cierto? Entonces, daño su economía, puede ser una expresión combinada, tienen miedo porque están sintiendo un peligro de que no van a obtener el bono, pero si es miedo, yo lo gestiono y como líder influencio de una forma diferente a que fuese ira. Entonces, el reconocer el lenguaje no verbal de mis interlocutores va a lograr, en estas microexpresiones, va a lograr que yo pueda influenciarlos de una manera positiva y una manera correcta a las personas, ¿no? Dicho esto, bueno, la comunicación es el arma del líder. Sin comunicación, nosotros no podemos influenciar en las personas, ¿no es cierto? No podemos llegar a las personas. Pero esta comunicación no es solo un tema verbal, no es que ahora que yo estoy hablando. Si ustedes se dan cuenta, de alguna manera yo trato de hacer gestos con las manos, explicar, voy llevando la charla, ¿no? Con las manos, porque de alguna manera ustedes entienden mucho también con lo que yo estoy, los gestos que estoy haciendo. Y es este lenguaje no verbal el que me va a permitir llevar de la forma correcta mi mensaje, ¿no? Entonces, sin comunicación no hay líder, ¿no? Lamentablemente las organizaciones
se olvidan mucho de la comunicación no verbal y se enfocan mucho en hablar. Al líder lo capacitan en liderazgo, al líder lo capacitan en estilos de liderazgo, al líder lo capacitan en tipos de trabajadores, si el trabajador es apóstol, si el trabajador es terrorista, si el trabajador, ¿no? Entonces, lo capacitan mucho en esto, pero no lo capacitan en el lenguaje no verbal. Y el lenguaje no verbal es el que de alguna manera me va a permitir influenciar de la mejor manera a las personas, me va a permitir entender lo que sienten las personas y me va a permitir establecer estrategias de liderazgo más adecuadas con cada persona. Y me va a permitir entender la necesidad de las personas, porque es la emoción que sienten las personas. Entonces, el lenguaje no verbal está muy ligado a lo que es la emoción y debemos capacitarnos y para ser líderes exitosos en el día de hoy, nosotros necesitamos sí o sí entender el lenguaje no verbal de las personas, el comportamiento no verbal de las personas, porque ese comportamiento deriva de una emoción que siente la persona. Entonces, si yo siento ira, reacciono o me comporto de una manera. Si yo siento asco, reacciono o me comporto de otra manera, ¿no? Entonces, entender eso va a permitirme a mí influenciar más fácilmente a las personas, mejorar mi liderazgo, ¿no es cierto? Y que las personas me escuchen. Y sobre todo, un temor que tienen muchos los líderes es que el mensaje que yo quiero dar llegue de la forma correcta. Y muchas veces el mensaje que yo doy no llega de la forma correcta porque lo que yo estoy hablando no va sintonizado con lo que voy expresando, con mis gestos, con mi rostro, con mi voz, con mi postura. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, les digo, chicos, no sé si pueden ver mis hombros, ¿no? Pero, chicos, estamos llegando a la meta y todo está saliendo bien este mes y yo quiero que ustedes se sigan esforzando. Pero si me ven, tengo los hombros hacia abajo, los hombros caídos, entonces el mensaje de que la cosa va bien, relacionado con mis hombros hacia abajo, no hay una congruencia. Entonces el mensaje que yo voy a dar no va a ser entendido de la forma correcta. La gente va a decir, como que sí está feliz, pero como que nos está tratando de animar, pero hay algo ahí que no me termina de entender. Creo que simplemente está diciéndolo por decir. Entonces el mensaje no llegó, pero yo voy con una posición, chicos, sí vamos a lograr la meta, yo sé que este mes necesitamos hacer esto, tengo el pecho hacia afuera, los hombros arriba, ¿no? Tengo un tono de voz adecuado, esto va a permitir influenciar de forma positiva en mi gente, influenciar de forma positiva en mis interlocutores, y esto va a generar que el mensaje llegue de la forma correcta. Como hemos dicho, ¿qué es la comunicación no verbal? Perdón. ¿Qué es la comunicación no verbal? Finalmente es el conjunto, ¿no?, de gestos, el conjunto de expresiones faciales, es el conjunto de movimientos, es el conjunto de todo lo que nosotros podamos expresar con el cuerpo y sin decir una palabra. Esa es la comunicación no verbal, lo que decimos sin hablar. Y tiene mucha relación, y eso lo hemos venido recalcando desde el principio, esto tiene mucha relación con el tema de emociones. El lenguaje no verbal es otra cosa que la transmisión de emociones a través de los gestos, de expresiones, de movimientos, de posturas, no de tonos de voz, no de movimiento de los ojos, del movimiento de si te toco o no te toco, pero eso transmite lo que son las emociones. Y quiero que tengamos claro algo, porque el lenguaje no verbal es innato. Entonces, quiero que entiendan que cualquiera que me esté escuchando en este momento tiene la capacidad de desarrollar su lenguaje no verbal y ser un experto en lenguaje no verbal. Porque ya nacemos con esto, porque esto ha venido de la evolución. A los inicios del hombre no existía un lenguaje hablado. Básicamente el lenguaje era no verbal, de señas, ¿no? Cuando sus niños están pequeños y les hacen señas, ustedes entienden, ¿no? Saben cuando está triste, cuando está feliz, cuando está enojado, cuando quiere ir a algún lado. Yo tengo, por ejemplo, mis dos hijos pequeños, como le decía al inicio a Reinaldo, tengo mellizos
mis hijos tienen 2 añitos, pero a mí me da una sonrisa, me da mucha alegría verlo cuando él se va corriendo y saltando, como un conejito. Yo sé que cuando él hace eso está feliz, sin que me lo diga, sin que él venga y me diga, papá, estoy feliz, o sin ver solo su cara, ¿no? Ese movimiento del cuerpo a mí me da mucha felicidad, ¿no? Y vamos a entender por qué yo también soy feliz, ¿no? Porque hay unas neuronas espejo, porque hay las neuronas fusiformes y osciladoras que me permiten conectarme de alguna manera con la persona. Pero yendo a esta diapositiva en especial, de alguna manera no hay mucho movimiento aquí, así que ya sale de frente la respuesta, ¿no? Pero si se dan cuenta, la parte de arriba hay 2 personas que tienen una expresión de victoria, ¿no? De gané. En la parte de abajo hay 2 personas, un gesto arriba de victoria y abajo sí una expresión de tristeza, de perdí tal vez, ¿no es cierto? Pero hay algo acá especial, si ustedes se han dado cuenta, las personas que están en la parte de arriba, una es vidente y la otra es invidente de nacimiento. Quiere decir que nunca vio cómo es ese gesto de victoria. Ella nunca vio que las personas cuando se sienten victoriosas y felices, porque justamente no lo vio, no es invidente, levantan las manos en son de victoria, como la fotografía que vimos al principio. Al mismo tiempo, en las fotos de abajo, ¿no? Vemos 2 personas también, 2 fotografías. La de la izquierda es invidente. No sabe cómo es una expresión facial de tristeza. Sin embargo, tiene esa expresión que yo les dije en las cejas. Si ustedes se fijan en las cejas, tiene las cejas en forma de choza, ¿no es cierto? Tiene las cejas en forma de chocita aquí arriba, las dos, un poquito que se elevan. ¿Y cómo entonces una persona invidente sabe que esa es la cara de tristeza? Es porque eso las expresiones son innatas y eso fue lo que descubrió Paul Ekman, ¿no es cierto?, dentro de su estudio que hizo de las expresiones. La primera persona que habló sobre este tema del lenguaje no verbal fue Charles Darwin, y de ahí Paul Ekman de alguna manera quiso hacer una tesis, una investigación para rechazar lo que decía Darwin. Se dio con la sorpresa que tenía toda la razón y que las expresiones en muchos casos son innatas. Hay diferentes canales por los cuales nosotros podemos expresar nuestro comportamiento no verbal, ¿no es cierto? Estos canales de expresión no verbal vienen dados por la expresión facial, ¿no es cierto? Los gestos, que básicamente son movimientos que nosotros tenemos. La postura, al inicio que yo les dije, ¿no? Una postura erguida, si tengo los hombros caídos, si tengo una postura erguida, si tengo con los brazos cruzados, tengo los brazos abiertos, no lo sé, ¿no? La oculésica, que tiene que ver con los ojos hacia donde miro, un poco. La proxemia, que tiene que ver con qué tan distanciado o no estoy de mi interlocutor. La áptica, que tiene que ver más con un tema de tocar a las personas. Y la apariencia, que tiene que ver con el tema de vestirse. Algunos piensan que la apariencia no es parte del lenguaje no verbal o que no es tan importante. Pero yo les hago una pregunta. Si ustedes mañana van al médico y el médico sale con una bata negra, no sé si terminarían de entrar al consultorio. Y eso es apariencia, el lenguaje no verbal, ¿no? Esa apariencia a mí me dijo, como que mejor busco otro médico, ¿no? Porque más que médico parece matasano. Entonces, es importante todos estos aspectos en el lenguaje no verbal. Y cuando yo logre dominar la gran mayoría o todos estos aspectos que vemos ahí, voy a poder saber cómo influenciar en las personas, lo que la persona está sintiendo, lo que la persona quiere decirme. Entonces, mi liderazgo, ¿no?, a través de la comunicación no verbal, va a mejorar. Y si mi liderazgo mejora, mejora la confianza que tengo con mis colaboradores. Y si mis colaboradores confían en mí, me van a escuchar más. Y el hecho de que me escuchen va a generar que yo pueda tener una mejor influencia. Pero no solo en base a lo que digo, sino en base también a los gestos que yo le doy, a la confianza que yo les muestro a través de los gestos, ¿no? Y de esta manera yo influenciar en las personas. Quiero adelantarme un poquito, ¿no? Esta parte sí me parece importante, ya que empieza un poquito ya la práctica, así que traten de participar en esta partecita, ya que estamos en la parte final
de este tema. Y estamos hablando de que hay algunas reglas para entender el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal no se entiende como una frase, se lee como una oración completa. El lenguaje no verbal no son pequeñas cosas independientes, sino es un todo. Entonces, ¿se acuerdan que hemos visto los canales? ¿No? Cuando yo quiero entender el lenguaje no verbal, tengo que leer todos estos canales y entenderlos, leer estos canales de forma agrupada. Y buscar en estos canales de forma agrupada la congruencia o incongruencia del lenguaje no verbal con el lenguaje verbal. Es como cuando yo les decía, simple y llanamente, ¿saben qué, chicos? Tenemos grandes oportunidades. No cuadra, ¿no? Grandes oportunidades, y hacer así, tal vez lo pongo un poquito más acá, ¿no? Grandes oportunidades, ¿no es cierto? Entonces, hay una incongruencia, pero eso no quiere decir que esté mintiendo, no, simplemente hay una incongruencia, el mensaje no va a llegar de la forma correcta. Y líderes, si el mensaje de la forma correcta y se entiende cual telefonito ha logrado, no vamos a lograr influenciar y los objetivos de la empresa. Finalmente hay que interpretar el contexto de dónde se está dando este comportamiento no verbal, ¿no? Es muy diferente que yo me encuentre un día, no sé, en el club con mi jefe y me ponga a hablar con él, a que me cite a la oficina y yo en la oficina tenga que hablar con él. Es muy diferente el contexto, ¿no es cierto? Entonces hay que entender esto, que vamos de lo pequeño al contexto, ¿no? Del detalle, conjunto, contexto. Y ahí yo les quiero hacer una pregunta, Reinaldo, ayúdame por favor. Ah, pero va a salir todo ya, ¿verdad? Que aquí debo poner diapositiva por diapositiva. No importa. Yo quisiera que se olviden un poco de lo que está acá a la mano derecha y realmente me digan, solo si viesen este gesto de aquí, ¿no? Este gesto con la mano, solo si viesen la mano con ese gesto que es como cachitos, ¿qué pensarían? ¿Qué pensarían? Ese gesto. Esperamos 10 segundos, Reinaldo, ¿verdad? Sí, sí, así es. Empezamos entonces. Lamentablemente salió toda la diapositiva, pero solo fijémonos en la mano, ¿no es cierto? Solo fijémonos en la mano. El detalle, como dicen. ¿Qué piensan de esa mano así, ¿no? ¿Qué símbolo les trae a la cabeza? Marisol Barrera dice, se volvieron metaleros. Genial, qué buena respuesta. Es un metalero, es el que está haciendo entonces eso, ¿no? Algunos pueden pensar que es el símbolo del diablo en algunos lugares, ¿no es cierto? Estemos así, algunos cachitos, no lo sé. No sé si hay alguna otra respuesta ahí. Un rockero. Ok, un rockero, un metalero. Entonces, olvidémonos de la mano y pasemos ya a la persona que está haciendo este símbolo. ¿Qué pasó? O sea, ahora seguimos pensando que es un metalero, bueno, identificamos a la persona, ¿no? Que es el Papa Francisco. Seguimos pensando que es un metalero, un rockero. No, dicen que no. Correcto. Y si avanzamos un poco más a la derecha y lo vemos al Papa con el otro cardenal, con el otro obispo, haciendo este símbolo los dos, ya cambia nuevamente la idea, ya cambia el contexto del gesto que están desarrollando. Entonces, hay que leer del detalle el conjunto y el contexto, ¿no es cierto? De todos los canales expresivos que nos están dando, si hay congruencia entre el lenguaje no verbal en lo que están diciendo y haciendo, ¿no es cierto? Y finalmente, como acá está la diapositiva, ¿no? Para poder acordarnos un poco, finalmente, el contexto, ¿no? El contexto. Entonces yo les cuento un poquito la historia de estas tres imágenes, es que simple y llanamente el Papa en una de sus charlas, la otra persona religiosa, le estaba enseñando cómo saludar con mensaje de señas a los que venían a su charla, ¿no es cierto? Entonces, hay que leer todo. A veces creemos que porque leímos un libro, que porque alguien nos contó que cruzarse de brazos es que está cerrado, ¿no es cierto? No me cruzo de brazos, ya no quiero hablar contigo. Y no es. El lenguaje no verbal no se lee de esa manera.
¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con creer que podemos interpretar muchas acciones, ¿no? Y poder decir qué está pasando, qué emoción siente, por último, ¿no? Entonces, acá la emoción, si vemos nosotros, tiene una expresión de felicidad, porque justamente le están enseñando cómo saludar, y finalmente él puede saludar y según está recibiendo muchos mensajes emocionales de la gente que genera que él se sienta feliz. Tenemos, así como que hay una inteligencia emocional y ser conscientes de nuestra inteligencia emocional, también tenemos que ser conscientes dentro de nuestra comunicación, nuestro comportamiento, nuestro lenguaje no verbal, ¿sí? Saber qué estamos expresando con lo que estamos haciendo. Entonces, y esta conciencia nos va a permitir realmente la influencia, mejorar nuestra influencia, mejorar nuestro liderazgo, mejorar en el mensaje que queremos transmitir. Si yo no soy consciente del lenguaje no verbal que yo estoy haciendo, voy a distorsionar el mensaje, voy a distorsionar lo que quiero yo mostrar, voy a distorsionar finalmente la finalidad del cual yo estoy valiéndome en este momento para hablar con ustedes. Entonces, nuevamente les digo, si yo les vuelvo a repetir que estoy muy feliz de estar con ustedes y no me van a creer, vamos a terminar acá en una distorsión de mensaje. Entonces, no se olviden, hay que tener conciencia y cada vez que ustedes hablen con sus subordinados, cada vez que caminen por la calle, cada vez que hablen con cualquier persona, traten de ser más conscientes de lo que están haciendo. Si tengo la mano en el bolsillo, si me agarré la oreja, si me agarré el cuello, ¿no es cierto? Si de alguna manera me rasqué la cara, si de alguna manera me estoy cruzando de brazos, porque a lo mejor yo me estoy cruzando de brazos no porque me esté incomodando la conversación, sino porque me dio frío y me crucé de brazos. Sin embargo, ese cruzarse de brazos da a entender que sí, estoy cerrado en la conversación, estoy anclado en lo que yo quiero decir y no permito tener una comunicación recíproca, ¿no es cierto?, en ambas partes. Entonces, a lo mejor me dio frío, pero la otra persona en su subconsciente, porque ahí dijimos que esto tiene desde la evolución, el poder interpretar esto en su subconsciente, va a entender que lo que yo no me está escuchando, ¿no? ¿Y para qué le hablo? Mejor dejemos acá la conversación. Entonces hay que saber expresar, hay que saber entender el lenguaje que nosotros estamos inventando, ¿no? Y de esta manera, como dice aquí, aumentar las probabilidades de transmitir el mensaje con éxito. Porque lo vuelvo a decir, si yo no logro conectar con la persona mediante mi mensaje y ese mensaje no tiene éxito, ¿cómo influyo? Y el lenguaje verbal me ayuda muchísimo a lograr esta influencia. Entonces, la calidad del mensaje y el liderazgo, la calidad y el tipo de relación, así como los estados emocionales más relevantes, son transmitidos a través de ¿qué? ¿No? Lo dijimos al principio, cuando yo quiero transmitir emoción, el principal canal que identifican las demás personas para transmitir la emoción es mi lenguaje no verbal. Yo puedo decir muchas cosas, pero si mi lenguaje no verbal no dice lo mismo, mi emoción no va a ser entendida de la forma correcta. Acá si ven esta foto, por ejemplo, ¿cuál de los dos a ustedes les da más impresión de poder? ¿Qué opinan un poco si les da expresión la persona de la derecha o la persona de la izquierda? ¿No es cierto? Y olvidémonos tal vez de los personajes que son. Pensemos, si yo veo a mi jefe en esa posición, ¿quién me da a mí más confianza? ¿Quién me da a mí más mayor credibilidad de tener mayor poder? ¿No? No sé si me pueden ayudar en el chat. ¿Quién les da a ustedes más credibilidad, más confianza? ¿Quién creen que tiene más poder? La de la izquierda, dicen acá. ¿Perdón? La de la izquierda. La de la izquierda. El de la derecha. La de la derecha. Obama. Principalmente, yo creo que la respuesta va a ser Obama, ¿no? Tiene una posición más firme, la sonrisa me da más confianza, ¿no? Si bien está cruzado de brazos, que por ahí puede representar que está cerrado, realmente lo vemos en una posición cómoda, ¿no? Las manos están relajadas, los brazos están relajados, no hay tensión en las muñecas de las manos, entonces eso me dice que tiene una posición relajada,
que realmente no es que esté cerrado, a diferencia de su contraparte, que realmente por ser alemana, obviamente dicho, no son muy expresivos, no tiene una sonrisa, y digamos la posición de ojiva que mantiene con las manos, si bien es una posición que me dice que tiene cierto estatus, no es la más apropiada en este momento, ¿no? Tiene un hombro más inclinado que el otro, entonces está un poco desalineado, y eso me permite a mí decir que tal vez en este momento me parezca que la persona, si yo los veo, entro yo por primera vez a la oficina, ¿no es cierto? Y veo a dos personas, digo, el líder es el de la derecha. Entonces entendamos que ya desde ya el lenguaje no verbal me dice quién puede ser o no el líder. ¿Que me puedo equivocar? Por supuesto, ¿no? Pero ya eso ya me está influenciando. Porque si me habla la persona que yo considero que tiene la posición de líder, me va a influenciar mucho más y a lo mejor voy a hacer mucho más caso a lo que diga. En cambio, la otra persona que no me da impresión de líder, ¿no? A través de su lenguaje no verbal, no me va a dar la necesidad o no me va a influenciar como debería ser, a pesar de que tal vez sea líder. Pero ya vemos aquí en este pequeño ejemplo cómo el lenguaje no verbal ya está afectando la visión del líder y la influencia que el líder puede tener en mí. De alguna manera hay que reconocer las sonrisas, y en esta sí me adelanto un poquito yo. La sonrisa correcta de alguna manera, aquí es la número 2, ¿no? La sonrisa Duchenne, como se llama, donde principalmente se muestra solo, ¿no? Los dientes de arriba. Entonces, reconocer eso fuera de una sonrisa social también es importante, porque normalmente eso es lo que me dice que la persona sí se encuentra feliz. Quiero pasarme esta porque la próxima, perdón, la siguiente me gusta más, ¿no? Para poder determinar. ¿Qué le dicen estas posturas de tus colaboradores o líder? Si tú tienes un líder con estas posturas, ¿qué te dice? ¿Realmente te genera confianza? ¿Realmente podría influenciarte? ¿No? ¿Cuál de los tres para ustedes les genera más confianza y creen que los influenciaría más? Partamos diciendo que el 1 es el de la izquierda, 2 y 3 el de la derecha. ¿Cuál creen ustedes? ¿Por cuál se dejarían influenciar o en cuál confiarían más? Toca esperar 10 segundos, si no ve. Sí, no te preocupes. O seguir adelante y tú das la respuesta. Ya, después me dices lo que contestaron y yo también frente a eso les doy la respuesta. No hay ningún problema. Genial, vamos avanzando entonces, porque creo que estamos con el tiempo. Voy a avanzar entonces un poquito estas de acá, de los ejemplos, para poder llegar al final. Entonces, esta es una pregunta en realidad, en forma de afirmación, que quiero que ustedes se contesten. Y quiero que me digan nuevamente, ¿existe o no existe una relación entre el liderazgo y la comunicación no verbal? Finalmente, después de lo que hemos escuchado, ¿creen ustedes que pueden lograr una mayor influencia a través de su comportamiento no verbal? Pueden lograr una mejor influencia al entender las emociones de los demás, al entender, tener una autoconciencia de las emociones, tener una autoconciencia de mi lenguaje no verbal y lo que quiero transmitir. Entonces, esa pregunta se las dejo así, en blanco, para que ustedes finalmente me puedan decir si sí o no, y cuáles son las razones de este sí o este no. ¿Correcto, Reinaldo? Me vas avisando ahí para yo poder retroceder un poquito y poder dar respuesta a la pregunta anterior. Listo, dijeron 1. 1, correcto. ¿Por ahí otra? No, hay 1 y hay un solo que dijo 2. Correcto. Genial, gracias por su participación. Eso hace que la ponencia genere mucho más valor que esta charla. En realidad sí es la número 2. Si ustedes ven la número 1 tiene de alguna manera las manos cruzadas delante, como que dicen de forma coloquial, cuidando las joyas de la corona, ¿no es cierto? Esa posición es un poco de inseguridad, ¿no? La posición 1, la que tiene la parte adelante, es una posición de inseguridad. La número 2, sin embargo, tiene una posición adoptada de militar, ¿no? Que se llama, es una de las posiciones de poder por prevalencia, y es una posición de poder, tiene el plexo solar
totalmente descubierto, se tiene confianza en él, no tiene miedo de la persona que está delante y genera una posición de poder. Finalmente, la tercera se está tapando la boca, de alguna manera está insegura, quiere decir algo, pero no le sale. Desde el punto de vista del líder es esto. Pero ¿qué pasaría si ellos fuesen nuestros colaboradores? Entenderíamos que el uno se está protegiendo de algo. A lo mejor le está molestando lo que le estoy diciendo, tiene miedo. Y ya dijimos, si tiene miedo es porque siente un peligro. Entonces, entendiendo eso, yo puedo cambiar mi discurso, puedo cambiar hasta mi misma corporalidad, bajar un poco mi corporalidad, bajar a su nivel, entender que yo también puedo tener un poco de miedo, pero esto vamos a salir adelante. Y en el caso de la tercera persona de la derecha, si fuese un colaborador, entendería que este colaborador a lo mejor quiere decir algo, pero tiene un poco de miedo, y yo sería lo correcto de darle la oportunidad de decir, ¿qué opinas? ¿Qué puedes aportar? ¿No? O qué más o menos me puedes decir respecto a esto. Y de esta manera generar ese vínculo, esa conexión y esa influencia, y van a darse cuenta que las personas dicen, wow, me lee como un libro, me entiende, esta persona realmente quiero escuchar, quiero seguir aprendiendo de ella. En el caso de la persona del centro, nos vamos a dar cuenta que es una persona muy segura de sí, que tiene unas dotes o capacidades de liderazgo a lo mejor, y que le podemos hablar de una forma tal vez un poco más firme y que va a cumplir con lo que nosotros le vayamos a decir. Entonces, si nosotros entendemos esto, y que tal vez es el que toma la decisión y es la persona o es el colaborador al cual yo tengo que llegar para que pueda generar el cambio en todos los demás. ¿Correcto? Digamos que, entre comillas, es el líder del grupo que está afuera después de la puerta. Entonces, si yo me doy cuenta de esto, me doy cuenta que esta persona es el líder, o el macho alfa, por así decirlo, y que si hablo con él, y si que lo influencio, y si genero la conexión, la confianza, él me va a ayudar a mover a todos los demás. ¿Se dan cuenta de lo increíble que nosotros, de todo lo que podemos entender con lo que es el lenguaje no verbal, cómo nosotros podemos lograr mejorar nuestro liderazgo, influenciar más en las personas? Este tema es increíble, por eso les digo, este es solo la punta del iceberg en realidad. Podemos entrar mucho más en esto y poder generar mucho más conocimiento. Entonces, ya para terminar, quiero dar algunas cosas, ¿no? El líder, a través de su comportamiento no verbal, puede transmitir desde el inicio ya confianza, ¿no? Y que sí tiene fuertes habilidades de liderazgo, sin necesidad de decir algo. Y hay algunos aspectos que los líderes exitosos manejan para lograr esto, que es lo que vamos a ver un poco aquí. No lo voy a dividir y me voy a pasar esta porque realmente acá está mejor. Lo voy a dividir en esto, ¿no? Tiene un tono de voz adecuado, vocaliza bien las cosas, ¿no? Tiene un tono de voz suave, ¿no? Y fuerte al mismo tiempo. Lo que pasa es que nosotros sabemos que estos sonidos de baja frecuencia, nosotros no los podemos escuchar, sin embargo, sí los escuchan los animales. Hay estudios que dicen que estos sonidos de baja frecuencia sí los podemos de alguna manera escuchar a través de nuestro subconsciente, ¿no? Estudios, por ejemplo, de la Universidad Estatal de Kent, ¿no? Que nos dice que escuchar estos tonos suaves, esta modulación de voz adecuada y esta correcta articulación de las palabras, me van a decir, van a generar que la gente sea más eficiente, ¿no? Que se sienta mejor, que trabaje más, ¿no? Entonces, hay que manejar matices de voz, ¿no? Que se escuchen naturales, obviamente, pero que sean de una forma baja, donde esto va a generar un bienestar en el subconsciente de las personas y van a lograr ser más eficientes. También los líderes o los grandes líderes mantienen una sonrisa, ¿no es cierto? Esta sonrisa que transmite seguridad, esta sonrisa que transmite confianza. Nosotros tenemos que entender una cosa, cuando uno sonríe, y yo les digo ahora mismo, por ejemplo, sonrían, si ustedes sonríen, por alguna extraña razón, se sienten más confiados en sí mismos, se sienten con la capacidad de poder dar mucho más. ¿Y por qué? Porque el cerebro empieza a generar las hormonas de la felicidad, ¿no? Lo que es la serotonina, la dopamina, las endorfinas, ¿no? Estas hormonas, ¿no? Estos químicos que empieza a producir el cuerpo cuando uno sonríe, ¿sí? Hace que nosotros nos relajemos.
que baje nuestro ritmo cardíaco, que la presión arterial baje y ayudan a combatir que principalmente el estrés de cada día. Y eso nos hace ver a nosotros más saludables. Y el que nos veamos más saludables, la gente confía más en nosotros. Y otro aspecto importante de la sonrisa, también tenemos que entender que, no sé, háganlo. Cuando alguien sonríe, nos da ganas de sonreír, básicamente por algo que se llama que tenemos, que son las neuronas espejo. Y si yo hago sonreír a los demás, los voy a hacer que se relajen, voy a hacer que estén mucho más aptos y mucho más abiertos a poder, ¿no?, recibir el mensaje que yo quiero desarrollar. Otro aspecto importante es el apretón de manos, ¿no? El apretón de manos tiene que ser un apretón de manos firme. Depende de la persona con la que yo me esté saludando, tiene que ser básicamente de esta manera, no lo hagamos así, ni lo hagamos así, hagamos en una forma y tratemos de igualar el apretón de manos de la persona con la que me está dando. Este apretón de manos no tiene que durar más de 5 segundos, pero ya este apretón de manos me va a determinar y me va a decir si la persona con la que yo voy a hablar tiene la confianza o no tiene la confianza. Este aspecto que a veces es tan cotidiano, ¿no?, y que parece ser un gesto muy superficial, ya dice mucho del líder. Entonces, no nos olvidemos, no es superficial el apretón de manos, ¿no? Crea una impresión inmediata en las personas. Y no se olviden que nosotros solo tenemos una oportunidad para generar una buena impresión. Y es este apretón de manos tal vez el que nos permite, esta sonrisa el que nos permite generar esa primera impresión tan importante. Otra cosa que los grandes líderes usan es la expresión facial, ¿no? Y la expresión facial básicamente nos va a decir qué es lo que nosotros, qué emoción queremos transmitir. Cómo tenemos los ojos, las cejas, los labios, la nariz, las mejillas, ¿no? Y va a decir si estamos alegres, deprimidos, enojados. Entonces tenemos que controlar esa expresión facial. De alguna manera controlar esa expresión facial para el mensaje llegue correcto. La postura, ¿no es cierto? La postura, ya les hemos dicho, tiene que ser una postura erguida, una postura abierta, con los hombros un poco hacia atrás, sacando el pecho. Esto nos va a decir que tengo mucha confianza en la persona. Si tenemos una postura hacia abajo, tal vez con los hombros y la cabeza caída, nos va a decir que este líder no es de confianza o no tiene la capacidad de liderar que nosotros queremos. El contacto visual es importantísimo. Sin embargo, no se trata de incomodar a la otra persona, ¿no? Mira, no. Se trata de un contacto visual regulado entre un 60 y 40%. 60 si yo estoy hablando, perdón, 60 si estoy escuchando, perdón, y un 40% si estoy hablando. Pero ¿por qué es importante el contacto visual? Porque va a generar en la otra persona que es importante para mí, que lo que dice es importante para mí. Y eso va a generar una mayor conexión conmigo, eso va a generar una mejor capacidad de tener la empatía y va a generar que la persona tenga más confianza en mí. Y si tiene más confianza, me va a escuchar. Si tiene más confianza, voy a poder influir. Si tiene más confianza, a través de mi lenguaje no verbal, voy a conseguir grandes cosas. La distancia o proxemia. No invadamos el espacio personal, el espacio íntimo de las personas, así seamos líderes, ¿no es cierto? Hay que respetar el espacio de las personas. Tenemos de 45 centímetros, de 1,20 m, de 3,60 m. Lo ideal es mantenernos tal vez entre 1,20 m y 3,60 m, que es un espacio donde la gente no se siente invadida por nosotros. Poco a poco, si ustedes se dan cuenta, si generan confianza, si generan influencia, ese espacio personal va a ir reduciéndose y eso quiere decir que la otra persona ya te tiene una estima diferente, una confianza diferente y que vas a poder influenciar positivamente mucho más fácil. Es importante saber también esto. Los gestos con las manos, hay que tratar de acompañar mi mensaje con algunos gestos, como les dije, si yo digo mucho, no hagamos así, digamos mucho. Si yo digo, hay una vez que vamos a lograrlo, 2 veces, 3 veces, tratamos de acompañar esto. Hay algunos gestos que mejor no hagamos, hay unos gestos que esto significa en otros lugares otras cosas y que nosotros tenemos que ir controlando, pero es importante los gestos con las manos. Algunas preguntas de reflexión que yo les dejo finalmente, ¿no? El liderazgo es influencia. Yo quiero influenciar con mi lenguaje no verbal, yo quiero influenciar con mi lenguaje verbal, pero primero tengo que ganar confianza.
Y eso lo gano tal vez a través de mi lenguaje no verbal, una postura correcta, una voz, un apretón de manos adecuado, guardando la distancia de las personas. Que las otras personas vean que soy una persona de confianza. Porque la confianza, yo puedo tener muchos colaboradores, pero si no confían en mí, no me van a seguir a ningún lado, ¿no? Entonces hay que saber comunicar correctamente, no solo la parte verbal, por favor, entendamos que la parte no verbal es importantísima, ¿no? Eh, Observa cómo son los líderes en tu organización, ¿no? Tiene una disposición adecuada, su expresión corporal es correcta, háganlo, háganlo. Finalmente, lo que todos queremos escuchar también, ¿no? Es cómo mejorar, cómo mejoro mi lenguaje no verbal. Acá viene el negocio. Por ejemplo, este gesto que acabo de hacer, si ven a una persona en un negocio haciendo esto, es porque va a ganar algo, no siente que va a ganar algo. Y esta es la parte donde nosotros ganamos algo con algunos consejos finales. Si hay alguna pregunta, por favor, Reinaldo, házmela saber para poder, antes de terminar, poder corregir esto. Entonces, yo les pido, pónganse a ver líderes. Cuáles son los gestos que ellos hacen, cuáles son las posturas que tienen, cómo es el tono de voz, cómo se sientan, cómo se paran, ¿no? Otra parte divertida de poder mejorar este lenguaje no verbal es ver a algunas personas, olvidarnos de lo que están hablando, del diálogo entre ellas, y sacar inferencias. Este está triste, él está feliz, está enojado, ¿no es cierto? Son parejas, son íntimos, ¿no? O simplemente es una conversación social, es una conversación dependiendo de la proxemia. Y si tienen la oportunidad de hacerlo, acercarse después, si son compañeros de trabajo, le dices, oye, hace rato estoy hablando, me pareciste que estabas triste, un poco alejado de la persona, te molestaste, y estas inferencias, hipótesis que vayan haciendo, ir corroborándolas con las personas, ¿no es cierto? Lo primero que se me pasa para poder mejorar el lenguaje no verbal es observar, ¿correcto? Olvidémonos del celular todo el día y empecemos a observar. Algo importantísimo es establecer una línea base de las personas. Todas las personas tenemos una forma de actuar en momentos que son cotidianos, sociales, sin ningún estrés, que cambian cuando ya la emoción cambia. Entonces, ¿cómo es? Todo esto lo identificamos muy claramente en nuestros hijos muchas veces. No es mi hijo normalmente, pero de repente dejó de hablar, de repente está más retraído. Algo está pasando. Él normalmente es una persona alegre, tiene una línea base. Identifiquemos la línea base de las personas. A lo mejor es una persona que siempre para con los brazos cruzados, siempre para con la mano en la boca, ¿no es cierto? Siempre hay gente que tiene por naturaleza una expresión triste en el rostro, otros enojados. Esa es su línea base. Entonces, identifiquemos la línea base de la persona, cómo actúa normalmente. Ponte en un espejo, sonrías, gestos, las expresiones faciales, empieza a identificar, oye, cómo es cuando estoy alegre, cuando estoy triste, fílmate, no sé, míralas después. Es una muy buena forma de mejorar tu lenguaje no verbal. Practica tu respiración. Respiraciones profundas de inhalar y exhalar sin hacer ruido, porque a veces dentro de la gestión de las emociones tenemos que respirar, y si respiramos muy fuerte la otra persona se va a dar cuenta de algunas cosas. Respiremos tranquilo, aguantemos y gestionamos la emoción correcta para el mensaje que queremos dar. Presta atención a todo al 100%, observación, observación, observación. Toma conciencia de qué es lo que haces mientras hablas, qué es lo que haces cuando miras, qué hacen otras personas cuando hablan, ¿no? Cuida tu entonación de voz, cuida tu apariencia. A ver, practica un poco, no sé, acércate a una persona en la calle, bien vestido, y trata de hacerle una encuesta. Y a ver si te atiende. Otro día corre, tal vez no tan bien vestido, y trata de hacer una encuesta, a ver si te responde. Corre y hace una respuesta. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué hace? ¿No? De una forma molesto, a ver cómo reacciona. Y cambia después, sale la misma encuesta sonriendo, ¿no? Entonces, cambia esto, trate de practicarlo en la calle. La proxemia, a ver, invade el espacio personal de cualquier persona. Aunque no lo conozcas, acércate. ¿Cómo reacciona? ¿Hasta cuándo te puedes acercar? ¿Qué tiene miedo, ira? Entonces, estos son algunos ejemplos de que nosotros podemos dar. Nuevamente, respondámonos, ¿no? ¿Cómo me siento al terminar este webinar? Estamos terminando este webinar. Les quiero agradecer por haberme aguantado todo este tiempo. ¿Cómo se van? ¿No? Si alguno me puede contestar, por favor, si lograron aquello que querían,
¿no? Esa inquietud por la cual vinieron y con qué emoción se van, ¿sí? ¿Con qué emoción se van? Eh, Contéstenme. Si tienen alguna pregunta, por favor, tengo algunas reflexiones finales, ya que quisiera mencionarles. Les dejo acá dentro de las diapositivas, alguna bibliografía que yo he recolectado para poder preparar de la mejor manera este webinar y dar el mejor mensaje, ¿no es cierto? Con investigaciones, ¿no? Con un aval científico de todo lo que hemos tratado de hablar hoy día, para que tenga un sustento real, porque no es algo que estamos hablando por decirlo. Entonces, Reinaldo, no sé si hay algunas preguntas finales. Ahí está mi WhatsApp. Si tienen alguna pregunta otro día, estamos para servirlos. Y quiero dar simplemente una última reflexión, ¿no es cierto? No reflexión, sino consejos, ¿no? Los líderes exitosos no confían solo en sus instintos, sino que saben arreglar estas estrategias según la emoción que ellos representan. Para ir creciendo dentro del liderazgo tengo que tener una mejor inteligencia emocional y comprensión de las emociones. Cualquiera puede entenderlo, hemos dicho las emociones. Y no se debe olvidar que la comunicación es un camino de dos vías, ¿no? Tanto hablo, tanto escucho y tanto yo expreso y tanto la otra persona me expresa a mí mismo. Hay dos posturas que identifican a un líder: cuando estoy de pie o buzo hacia atrás, contacto visual, una cara sonriente pero firme, ¿no? Gesto con las manos amplios. Esa es una postura fuerte. Cuando vemos un líder tal vez un poco débil, va a tener los hombros caídos, tal vez tirado un poco para atrás, no tiene mucho contacto visual, y la voz es despacio, y sobre todo los gestos son muy cortitos. Entonces, chicos, espero haberlos ayudado, espero que la charla, que se extendió un poquito más de lo que tenía planeado, haya sido todo aquello que ustedes querían. Y para servirles estoy aquí. Ahí está el correo, dentro del correo pueden contactar, perdón, dentro de la página pueden contactarme a través del WhatsApp para ayudarlos, para servirles. Y nuevamente, sobre todo agradecer a Reinaldo, que ya está con nosotros nuevamente, por esta gran iniciativa que genera tanto valor a los demás. Reinaldo, la verdad te felicito por esta iniciativa, siempre cuenta conmigo para poder generar más valor, que es ese granito de arena que nosotros podemos ir construyendo hacia los demás. Muchísimas gracias y te dejo, Reinaldo, por ahí hay alguna parte final. Muchas gracias a ti, Sinoé. Claro, la gente está súper agradecida. Estoy leyendo aquí cosas como gracias, mil gracias, muchas gracias, perfecto el análisis, dice Melissa. Sandra Marcela dice, logré ampliar mi inteligencia, muy interesante la charla. María Benicia dice, gracias mil. Mavi dice, funciona incluso con los animales cuando mi expresión al trabajar, funciona incluso con los animales, cuando mi expresión al trabajar con un canino, por ejemplo, es de enojo, de alegría, de tristeza, su respuesta ante el entrenamiento es muy diferente. Genial, claro, buenísimo, que sí, ¿no? muy práctico. Están las personas supremamente contentas. Sí, me están deseando un cumpleaños. Ayer cumpleaños, Noé. No sabía, Reinaldo, discúlpame, pues feliz cumpleaños. Muchas gracias por esta charla. Creo que este fue un muy buen regalo para todos, de muy buen aprendizaje. Muchísimas gracias, Noé. Reinaldo. Entonces, ¿te pueden contactar a dónde? Al WhatsApp que está ahí. Al WhatsApp que está ahí, ¿no? Es el WhatsApp que me pueden contactar, o en la página web también ahí hay un tema de contactos en los cuales yo estoy presto a contestar cualquier pregunta, ayudarles y a poder también compartir e intercambiar ideas, que es lo que genera este crecimiento, ¿no? Justamente por eso tienen esta iniciativa, para poder intercambiar esas ideas. Perfecto, Sinoé. Entonces, amigos, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Recuerden que este es martes de Ser Coach y está llegando a ustedes gracias a la compañía Ser Coach y a todas estas cantidades de grandes conferencistas que se unieron a esta iniciativa. Son personas de todo Sudamérica con un gran bagaje y una gran experiencia y nos están aportando en nuestro propio crecimiento. Así que nos vemos el próximo martes, por favor, recuérdalo, nos vemos el próximo martes, que va a estar excelente. Te mando un abrazo, Sinoé, muchas gracias por todo. Muchas gracias, un abrazo a todos también y gracias. Hasta luego. Genial. Hasta luego.